Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de generalidades del eritrocito, cuestiones fisiológicas con respecto a su forma y función, y también algunas de las alteraciones morfológicas y por supuesto su relación clínica. Bueno, con respecto al eritrocito, el eritrocito es una célula redonda que mide en el perro aproximadamente 7 micrómetros, ligeramente más pequeño en el gato. Es discoidal. Si nosotros lo vemos de forma tridimensional, el eritrocito es bicóncavo. De hecho, esta biconcavidad es lo que le confiere la capacidad de deformarse para pasar inclusive por pequeños capilares, capilares que tienen un diámetro la mitad del tamaño del eritrocito. Si lo vemos de un solo plano, podemos ver esta zona pálida central y esta zona pálida central justamente corresponde al centro del eritrocito. Con respecto a la eritropoyesis se da en médula ósea. Esta inicia, de hecho, desde etapas fetales, desde los primeros días de formación del embrión en el saco vitelino es donde empieza la hematopoiesis. Posteriormente, el vaso y el hígado son órganos hematopoyéticos importantes nuevamente en la vida fetal y una vez que nace el animal el perro o el gato, el hígado y el vaso pierden su capacidad hematopoyética y básicamente se va a enfocar la hematopoiesis en médula ósea que la tenemos pues prácticamente en todos los huesos. La eritropoiesis particularmente se da entonces en médula ósea y se da en una estructura morfológica y funcional que se llama islote eritroblástico. El islote eritroblástico está compuesto por un macrófago central rodeado de la línea eritrocítica en diferentes fases de maduración, desde las células más inmaduras, como rubriblasto o prorrubricito, hasta las células que ya se van acercando a la madurez del eritrocito, como el rubricito o el metarubricito y eritrocito. Una vez que el eritrocito alcanza la madurez en médula ósea, entonces sí, sale por los sinusoides medulares hacia circulación periférica. Desde luego que para que se dé la eritropoiesis se requieren de factores de crecimiento como poyetinas. La eritropoyetina es uno de los más importantes que va a estimular la proliferación de los eritrocitos. Sin embargo, hay otros como interleucina 3. También se requiere de ciertos nutrientes, el ácido fólico, la vitamina B12, por supuesto el hierro para la síntesis de la hemoglobina, son también nutrientes esenciales para que se dé de forma adecuada la eritropoyesis. Bueno, con respecto a la función, pues básicamente la función del eritrocito eh, es una que se trata de llevar oxígeno a partir de los pulmones, a partir de los alvéolos pulmonares hacia las células y a su vez en las células depositar el oxígeno, tomar el CO2 y el CO2 llevarlo desde las células hacia los pulmones. Esa es básicamente la función más importante del eritrocito y la hemoglobina, por supuesto, juega un papel bien importante principalmente en la fijación del oxígeno. Se cree que también la hemoglobina puede tener otra función como reguladora del pH, pero bueno, hay otros órganos y sistemas que hacen esto de una forma más eficiente. Entonces, básicamente se va a enfocar la función del eritrocito al transporte del oxígeno hacia las células. Con respecto al metabolismo, el eritrocito es una célula particular y diferente a las demás en muchos sentidos. En principio es una célula que no tiene núcleo y por lo tanto una vez que el eritrocito es maduro, pues ya pierde la capacidad de dividirse. Es una célula que no tiene retículo endoplásmico rugoso, por lo tanto no puede sintetizar proteínas, tampoco tiene mitocondrias, entonces por medio no puede sintetizar ATP, sin embargo, sí necesita ATP para la estabilidad de la membrana. Entonces,
tiene particularidades y ciertas también vías metabólicas que justamente le ayudan a poder sobrevivir el tiempo de la vida media del eritrocito para determinada especie. Bueno, estas vías metabólicas, por ejemplo, una de las importantes, la primera es la vía Ebden-Meyerhof. Les decía que el eritrocito no puede sintetizar ATP, o por lo menos no puede sintetizarlo a través de las mitocondrias, eh, sino que utiliza esta vía que se llama Ewden-Meyerhof, en donde sintetiza ATP y en donde dos enzimas son particularmente importantes, que es la piruvatosinasa y la fosfofructosinasa. Entonces, a través de esta vía se puede sintetizar ATP y el ATP lo necesita el eritrocito justamente, pues como decía, para darle estabilidad a la membrana. De hecho, se reconocen deficiencias enzimáticas de estas dos enzimas que previamente les mencioné, en donde cuando los perros, gatos, se han descrito también en caballos, nacen son enfermedades hereditarias y congénitas, donde nacen con deficiencias importantes de estas enzimas y sufren crisis hemolíticas importantes, justamente por la inestabilidad de la membrana del eritrocito, dada la ausencia del ATP. La vía de pentosa fosfato. Bueno, a través de esta vía el eritrocito se va a proteger principalmente de daño oxidativo, de lesión oxidativa. Aquí participa una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y esa enzima pues ayuda justamente a proteger al eritrocito. De igual forma se han descrito deficiencias congénitas de esta enzima y desde luego hay también procesos hemolíticos producto de daño oxidativo. La vía de Rappaport-Lubering, a través de esta vía se permite la formación de 2,3-difosfoglicerato, que tiene un papel muy importante en el transporte de oxígeno, ya que el 2,3-difosfoglicerato me permite una mayor afinidad por parte de la hemoglobina hacia el oxígeno. Entonces juega un papel ahí regulador. La vía de metahemoglobina reductasa. Esta vía me permite mantener a la hemoglobina en un estado reducido, es decir, en su forma de oxihemoglobina, que es en la forma en la cual puede transportar oxígeno. Entonces, estas son, pues, a términos generales, las vías metabólicas del eritrocito para cumplir su función. Con respecto a la destrucción, les decía, los eritrocitos tienen una vida media. En perros aproximadamente es de 110 días, en gatos es de 70 días. Y una vez que el eritrocito ha cumplido su vida media, este se destruye y se destruye en el sistema fagocítico mononuclear que se encuentra principalmente en vaso, pero de igual forma en médula ósea o en hígado se pueden destruir los eritrocitos. Bueno, entonces los eritrocitos viejos o senescentes pues son eritrocitos también dañados. Una de las teorías más importantes por las cuales el sistema fagocítico mononuclear reconoce estos eritrocitos dañados es porque han sufrido de hecho cierto daño oxidativo. Una vez que el eritrocito entra al macrófago, lo que sucede es que se descompone la hemoglobina. Eh, en principio se descompone en el grupo M y en globina. La globina se transforma en aminoácidos y estos aminoácidos pueden volver a reciclarse. En el grupo M actúa una enzima que se llama hemoxigenasa, con la cual se va a producir biliverdina. Y posteriormente sobre la biliverdina actúa otra enzima que se llama biliverdina reductasa para producir bilirrubina. La bilirrubina entonces sale del macrófago y una vez en sangre se une inmediatamente a la albúmina. Este complejo le llamamos bilirrubina no conjugada. Una vez que la bilirrubina no conjugada unida a albúmina bueno, una vez que se unió a albúmina, pasa directamente al hígado. En el hígado hay una proteína que le llaman ligandina o proteína Z que se encarga de fijar la bilirrubina no conjugada e ingresarla al interior del hepatocito.
Ya dentro del hepatocito, la albúmina se queda fuera. La bilirrubina se va a conjugar con el ácido glucurónico. A este complejo le llamamos bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada posteriormente sale por vías biliares, por canalículos, conductos biliares, vesícula biliar. Posteriormente hay el estímulo de la colicistocinina que me va a producir una contracción de vesícula biliar y va a liberar la bilirrubina junto con los ácidos biliares a intestino. Y posteriormente ya lo que sucede con la bilirrubina en intestino es que se convierte en estercobilina, en erubilina, en erubilinógeno. Parte del erubilinógeno se defeca, un pequeño porcentaje, y otro porcentaje mayor se va a absorber por vía enterohepática y posteriormente se va a eliminar por vía renal. Entonces, bueno, esto es más o menos la historia de lo que sucede con la destrucción fisiológica. Estamos hablando de una destrucción fisiológica del eritrocito. Y de lo que vamos a hablar, la mayor parte en realidad de esta clase es de la evaluación morfológica del eritrocito, porque finalmente conocemos las características normales del eritrocito, pero cuando éstas se modifican, cuando se modifica su color, su tamaño, su forma o la forma en cómo se acomoda, pues esto se va a traducir en una condición clínica, ¿no? Entonces, aprender a evaluar la morfología de los eritrocitos nos va a ayudar también a definir con mayor precisión pues ciertas alteraciones o anormalidades fisiopatológicas. Entonces de eso se trata también las siguientes diapositivas. Bueno, esto simplemente es para recordar que la evaluación morfológica del eritrocito se realiza a través del microscopio óptico y por medio del frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo que se tiñe con tinciones hematológicas como Wright o Deep Quick y en donde podemos observar también pues tres zonas del frotis sanguíneo, que es la zona de la cola, el cuerpo y la base. La zona en donde nosotros tenemos que evaluar es en la monocapa y la monocapa está entre la cola y el cuerpo, ¿no? Y es simplemente en donde se encuentran distribuidos de forma homogénea tanto eritrocitos como leucocitos y plaquetas. Si nos vamos muy a la cola, vemos que pueden estar en cúmulos, leucocitos igual, eritrocitos y plaquetas. Si nos vamos a la base, pues los vamos a tener muy amontonados, apelmazados y no vamos a poder hacer la evaluación de forma individual. Entonces tiene que ser en el cuerpo y en la monocapa del cuerpo. Bueno, hay diferentes formas de clasificar las alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Esta es una de ellas. En principio les comentaba los tres características, los tres aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta es qué forma tiene, qué color tiene y cuál es su tamaño. Y posteriormente las alteraciones se podrán clasificar en aquellos cambios morfológicos que me sugieren una respuesta medular ante un estado de anemia, cambios que me sugieren un daño mecánico de los eritrocitos regularmente intravascular, o puede ser extravascular también, pero un daño mecánico, físico, directo. Alteraciones metabólicas o de membrana, a veces se pierde o se modifica el colesterol o los fosfolípidos de la membrana y eso me da un tipo específico de poiquilocito. Lesiones oxidativas, producto principalmente de especies reactivas de oxígeno como peróxido de hidrógeno, anión superóxido, radical hidroxilo y algunas otras moléculas o sustancias que me pueden inducir ese tipo de daño. Y también procesos inmunomediados. Bueno, entonces también habría que decir que cuando hablamos de alteraciones morfológicas en la forma específicamente del eritrocito, el término genérico que se utiliza es poiquilocitosis. Es decir, la poiquilocitosis es una alteración morfológica pero inespecífica. Si nosotros conocemos el tipo específico de alteración morfológica, le vamos a poner el nombre del poiquilocito. Entonces, poiquilocitosis es un término general, aplica nada más para alteraciones inespecíficas. Si tenemos una alteración específica hay que decir el nombre del poiquilocito. Entonces lo que
Gran parte de lo que vamos a hablar ahorita es también de los diferentes apoiquilocitos. Bueno, con respecto a los signos de regeneración, o sea, ante un estado de anemia es bien importante saber cuál es la respuesta medular, es decir, si esta anemia es regenerativa o no regenerativa. La mejor forma de saber esto es determinando reticulocitos. Reticulocitos es la clave, es el analito más importante, el que me dice si una anemia es regenerativa o no. Pero bueno, si no tuviéramos reticulocitos o a la par de los reticulocitos, tenemos ciertas características morfológicas en los eritrocitos que no sugieren que la médula os está respondiendo. ¿Por qué? Porque en general lo que vamos nosotros a observar son eritrocitos que tienen cierto grado de inmadurez en circulación. O sea, en circulación no tendría por qué haber eritrocitos inmaduros o en muy pocos porcentajes. Sin embargo, si estamos en un estado de anemia y vemos características de eritrocitos inmaduros, eso me indica la médula se está respondiendo al estado de anemia. Esto es muy importante porque clasificar a las anemias pues nos ayuda siempre a aproximarnos de mucho mejor forma a la enfermedad que me está produciendo la anemia, porque la anemia pues siempre es un proceso secundario. Ok, entonces tenemos aquí anisocitosis. Anisocitosis es la diferencia de tamaño de los eritrocitos. Aquí podemos ver eritrocitos grandes y eritrocitos pequeños. ¿Por qué esto me indica regeneración? Porque los eritrocitos grandes son también inmaduros. Son eritrocitos que acaban de salir de médula ósea, porque en médula ósea la secuencia de maduración va desde la más inmadura hasta la más madura. La célula es más grande mientras más inmadura y más pequeña mientras más madura. Entonces aquí al ver células grandes significa que son inmaduras. Anisocitosis. Pero también se ve policromasia en esta imagen. Y esta célula que señalo aquí, esta también y esta, son células que tienen una coloración diferente, más o menos se describe como azul grisácea. Y esto es porque tienen cierto material o restos de material nuclear, de ARN, por ejemplo, que le da esta tonalidad con las tinciones hematológicas. Entonces la policromasia es otro signo más de regeneración. Al tener material nuclear me indica que es un eritrocito inmaduro. Y en mi experiencia personal les puedo decir que la policromasia de todos los signos de los que vamos a hablar ahorita de regeneración, ese es el más importante. Ese es el que se correlaciona de mucho mejor forma con los reticulocitos, la policromasia. Bueno, entonces, policromasia y anisocitosis. En esta imagen nuevamente estamos viendo anisocitosis, eritrocitos grandes junto a eritrocitos pequeños. En esta imagen, policromasia. Vemos aquí la diferencia en el color de estos eritrocitos y a estos que también son eritrocitos, pero son policromatófilos, es decir, hay policromacia. Otro signo más o hallazgo más es la presencia de eritrocitos nucleados. Este es un eritrocito y lo sabemos porque el color de la hemoglobina es muy similar al de los demás eritrocitos. O sea, alguien pudiera confundir esta célula con un linfocito, pero un linfocito tiene un citoplasma escaso y ligeramente basófilo. Y esta célula tiene un citoplasma similar al de los eritrocitos. Entonces es un eritrocito nucleado, un signo más de regeneración, aunque se pueden ver en otras patologías, ¿eh? Por ejemplo, en deficiencia intoxicación con plomo o en ciertos grados de diseritropoiesis medular o en daño directo a médula ósea. Pero bueno, casi la causa más frecuente de ver eritrocitos nucleados va a ser como un signo de regeneración o hallazgo de regeneración. La otra es tanto puntilleo basófilo como esta estructura que está aquí que se llama cuerpo de Howell-Jolly. El puntilleo basófilo en realidad se ve con más frecuencia en rumiantes, en bovinos, que en perros y gatos. Particularmente lo he visto en perros y gatos, pero es haciendo una búsqueda muy detallada del frotis sanguíneo puede llegar a verse. Y esto se da porque hay una enzima que se llama 5-pirimidin nucleotidasa. Son enzimas que se encargan de degradar el material nuclear, que de hecho en bovinos son deficientes en esa enzima, por eso es más frecuente ver este puntilleo basófilo. En perros y gatos, como les digo, no es común. Y esta estructura redonda que ven aquí, redonda, basófila
única, un poco excéntrica, se llama cuerpo de Howell-Jolly. Y el cuerpo de Howell-Jolly corresponde a material nuclear también. Estas son entonces los hallazgos que me pueden indicar regeneración medular ante un estado de anemia. Y vamos con los poiquilocitos. Este poiquilocito se denomina equinocito. El equinocito es un eritrocito que tiene prolongaciones citoplasmáticas en forma de punta, cortas, son regulares y están distribuidas en la periferia del eritrocito. En realidad la causa más frecuente de este tipo de poiquilocito va a ser artefacto. Y es uno de los poiquilocitos más frecuentes que podemos observar. ¿Por qué se da este artefacto? O por exceso de EDTA, o por muestras viejas, o a veces en el momento en que nosotros hacemos el frotis, lo que recomiendan es agitarlo inmediatamente para que se seque lo más rápido posible. Y si no pasa esto, pues se producen los equinocitos o se crenan los eritrocitos, que es la otra forma como le pueden mencionar. Cuando estamos hablando de condiciones patológicas, regularmente se va a asociar a desequilibrios electrolíticos, que estos se pueden dar por diversas patologías, tanto patologías renales como patologías gastrointestinales, eh, pero siempre puede estar relacionado con desequilibrios electrolíticos. Y a veces terapia de líquidos también se ha mencionado como causa de la presentación de este tipo de poiquilocitos. Bueno, en la literatura pueden encontrar también la descripción de equinocitos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El de tipo 1 pues son los que frecuentemente vamos a asociar con artefactos y los que se van a ver también con mucha mayor frecuencia. Los de tipo 2 son los que se podrían considerar patológicos y esos se ven los eritrocitos como la flecha en este caso porque las prolongaciones citoplasmáticas no están únicamente en la periferia, sino que también se ven en la parte central del eritrocito. Eso es lo que me puede decir que son verdaderos equinocitos y no artefactos. Y hay un tercer tipo de equinocito que es muy pequeño, es esférico, ha perdido la palidez central, tiene múltiples prolongaciones, pero son muy cortitas y muchísimas más de las que solemos ver en equinocitos. Esto se da regularmente por eh, mordedura de serpiente de cascabel. Entonces, no es frecuente verlo tampoco. El codocito. El codocito le llaman también célula en forma de tiro al blanco o célula diana, inclusive le llaman dianocito. Y justamente porque su morfología es similar al de un tiro al blanco, ¿no? O una diana. Tiene una parte central condensada de hemoglobina, seguida de un halo, seguida de una zona condensada de hemoglobina, y eso es lo que le da esa apariencia de diana. El codocito se va a presentar por alteraciones en la relación del colesterol y fosfolípidos de su membrana. Esto puede suceder en hepatopatías, en hipotiroidismo o en anemias regenerativas. Pero no es un signo de regeneración medular. Es solamente que se puede llegar a ver en ese tipo de anemias severas regularmente y regenerativas. Este poiquilocito se describe como un eritrocito que tiene prolongaciones citoplasmáticas, pero en este caso son irregulares y además la punta termina en roma, no necesariamente es puntiagudo. Y estas prolongaciones suelen ser más largas todavía que la de los equinocitos. O sea, a veces puede llegar a confundirse un acantocito con un equinocito, ¿no? A veces cuando los ves por primera vez. Bueno, el acantocito se ha descrito en alteraciones que tienen que ver con destrucción mecánica, como hemangiosarcoma, pero también se ha descrito en alteraciones de colesterol y fosfolípidos de la membrana, por ejemplo en hepatopatías. Se puede ver en coagulación intravascular diseminada y en glomerulonefritis, y esto es también por destrucción mecánica. Estos poiquilocitos, que en realidad no son más que fragmentos de eritrocitos, se les denomina esquistocitos o también los pueden encontrar en la literatura como fragmentocitos de hecho.
y estos sí se dan exclusivamente por destrucción mecánica de los eritrocitos. ¿Cuáles son las patologías que tenemos aquí involucradas? Por ejemplo, las dos clásicas o las dos más importantes van a ser coagulación intravascular diseminada y hemangiosarcoma. Como ustedes saben, o si recuerdan, la coagulación intravascular diseminada se caracteriza, o su inicio siempre va a ser una lesión endotelial, pero obviamente sistémica, no localizada. En esas múltiples lesiones endoteliales hay inicialmente un estado de hipercoagulabilidad, en donde se forma el tapón hemostático primario, el tapón hemostático secundario, posteriormente se da la fibrinolisis, y cuando se da la fibrinolisis se liberan hilos de fibrina. Entonces, cuando el eritrocito pasa por esos hilos de fibrina, se fragmentan. Esa es la razón por la cual en coagulación intravascular diseminada puedes ver este tipo de poiquilocitos. Con respecto a hemangiosarcoma, pues es una neoplasia maligna derivada de vasos sanguíneos y son vasos obviamente atípicos, tortuosos. Entonces, es una vasculatura anormal. Cuando los eritrocitos pasan por esa zona, pueden destruirse simplemente por la alteración morfológica de los vasos sanguíneos. Y así sucede con otras patologías como glomerulonefritis, particularmente esta que es membranoproliferativa, en donde hay un engrosamiento marcado de la membrana basal y hay una lesión en el glomérulo y algunos glomérulos inclusive pueden estar esclerosados. Y recuerden que el riñón es un órgano muy irrigado y que el 25% del gasto cardíaco en cada latido de hecho está dedicado al corazón, al riñón. Entonces por ahí pasa una gran cantidad de sangre y cuando la sangre pasa por estos capilares glomerulares también alterados, puede fragmentarse. Lo mismo en cardiopatías, si se altera el flujo de forma abrupta, o sea, flujos turbulentos o incremento en el flujo sanguíneo, esto me puede dar destrucción de los eritrocitos también. Entonces, cardiopatías, particularmente cuando hay alteraciones, no sé, morfológicas valvulares, ¿no? Por ejemplo, una endocarditis vegetativa o inclusive una estenosis que modifica el flujo de la sangre, pueden ser posibilidades. Vasculitis, que esta puede suceder en realidad por diferentes agentes, tanto infecciosos como no infecciosos, entonces sería un término un poco general, pero en general lesión endotelial, ¿no? Y mielofibrosis y anormalidades hemofagocíticas que son menos frecuentes, pero también están descritas. Queratocito es un poiquilocito que tiene forma de cuernos, o sea, tiene dos prolongaciones regularmente periféricas que asemejan cuernos en el eritrocito. Hay todavía ciertas dudas con la formación del queratocito. Eh, Sin embargo, frecuentemente se ha observado en anemia por deficiencia de hierro, se ha observado como, con respecto a este primer punto, el mecanismo no se conoce. Se ha discutido en artículos, se ha discutido en foros de la Sociedad Americana de Patología Clínica y no hay un consenso en realidad, no está claro cuál es el mecanismo en deficiencia de hierro por el cual se producen los queratocitos. Sin embargo, sí se sabe que en otras patologías puede ser simplemente por daño mecánico, lo mismo que el esquistocito, lo mismo que el acantocito a veces. Entonces, glomerulonefritis, coagulación intravascular diseminada, endocarditis, pueden ser posibilidades. Y a veces en enfermedades hepáticas, pero más también por alteración en el metabolismo del hierro. El excentrocito, el excentrocito es un eritrocito que suele tener una zona pálida en un extremo y la hemoglobina regularmente la desplaza hacia el extremo opuesto, ¿no? Aquí estamos viendo estos eritrocitos que tiene esta zona pálida, esta de aquí también, la flecha aquí no nos está indicando lo que queremos ver, aquí se ve perfectamente y aquí también en este sitio se ve un halo de membrana eritrocítica y toda esta zona pálida transparente.
¿Por qué se da el excentrocito? Se va a dar siempre por daño oxidativo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una lesión oxidativa en la membrana del eritrocito y justo en el sitio de la lesión, pues ahí se pliega la membrana. Pero la hemoglobina no se pierde, simplemente se pliega la membrana, entonces el eritrocito pierde volumen también y la hemoglobina se va hacia un extremo y muchas veces pierde inclusive la palidez central porque ya no tiene la forma bicóncava típica o clásica, ¿no? Esto es así lo estamos viendo como tridimensionalmente y así lo estaríamos viendo de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son las etiologías? Quizá eh, una de las comunes o que conocemos es la intoxicación con cebolla, que tiene tiosulfatos, que son los que me van a inducir este tipo de daño oxidativo. Esta presentación, a veces los cuerpos, los excentrocitos pueden estar en tantas cantidades que esto me puede también llevar a una anemia, ¿no? Porque al final estos son eritrocitos también anormales o deformados que tarde o temprano se van a destruir en el sistema fagocítico mononuclear. Y la cantidad de excentrocitos nos está hablando también de la cantidad, concentración o niveles del agente tóxico. Intoxicación con cebollas es uno de los a lo mejor más conocidos, les comentaba, pueden verse excentrocitos o cuerpos de Heinz. Intoxicación con cobre, o a veces está escrito en otras especies hasta deficiencia de cobre. Finalmente el cobre puede generar también especies reactivas de oxígeno. Intoxicación con zinc, acetaminofén, vitamina K, propofol, como algunas de las posibilidades. Estos son los cuerpos de Heinz, y los cuerpos de Heinz se describen como protuberancias en la periferia del eritrocito que corresponden a hemoglobina oxidada y desnaturalizada. En imágenes como esta no cuesta mucho trabajo encontrar los cuerpos de Heinz porque la mayoría de ellos están en la superficie, están en la periferia. Esta imagen se trata de un gato, porque además los gatos son muy susceptibles al daño oxidativo de los eritrocitos porque tienen mayor cantidad de puentes disulfuro, que son eh, los sitios específicos en donde se da esta lesión oxidativa. Entonces, en los gatos, de hecho, está descrito que pueden llegar a observar 5% o hasta 10% de cuerpos de Heinz y no hay ningún problema. Hemos visto también gatos con una gran cantidad de cuerpos de Heinz y que no tienen anemia. Entonces, aquí es importante monitorear el hematocrito para ver en qué momento los cuerpos de Heinz ya son clínicamente importantes, cuando ya nos están produciendo daño por un proceso hemolítico extravascular. Entonces, en general, las etiologías van a ser las mismas que para la presentación de excentrocitos. A veces, cuando el cuerpo de Heinz está por la periferia del eritrocito, no hay tanto problema en identificarlo. Pero algunas veces no está en la periferia, sino que está al centro. Fíjense, esta zona un poquito más pálida que está aquí es un cuerpo de Heinz. Y casi no se ve. Esta zona de aquí es un cuerpo de Heinz y casi no se ve. ¿Por qué razón? Porque están dentro del eritrocito. Entonces, se puede teñir la sangre con nuevo azul de metileno y la verdad es que los cuerpos de Heinz se ven muy bien, son muy claros, muy evidentes. Los puedes contar, puedes obtener porcentajes, ¿no? Entonces es una mejor forma de observarlos. La hipocromía, que se describe como una palidez central muy evidente, ¿no? Esos son los eritrocitos hipocrómicos. Y aquí, pues en esta imagen está muy claro eh, estas zonas pálidas muy evidentes en el eritrocito. Regularmente lo que nos va a indicar la hipocromía va a ser deficiencia de hierro, aunque en algunas anemias macrocíticas hipocrómicas puede haber cierto grado de hipocromía, pero en general la deficiencia de hierro, porque esos eritrocitos pues no tienen hemoglobina o tienen muy poca hemoglobina, y ya hemos dicho que el hierro es fundamental para la síntesis de hemoglobina. Entonces así suele verse en una deficiencia importante de hierro. Otro más es ferocitos, que son eritrocitos pequeños, redondos, que han perdido su palidez central. Y la han perdido porque ya no son bicóncavos, ¿no? Ahora son redondos.
¿Cuál es la presentación, las causas de presentación del esferocito? Eh, lo asociamos frecuentemente a anemias hemolíticas inmunomediadas. Lo que sucede aquí es que recuerden que el eritrocito tiene anticuerpos adheridos a su superficie. Entonces, en cuanto llega al sistema fagocítico mononuclear, el macrófago reconoce la porción Fc del anticuerpo y entonces lo fagocita junto con un pedazo de membrana. Entonces, como el eritrocito pierde volumen y pierde membrana, pero no así hemoglobina, pues también pierde la forma bicóncava típica y ahora es esférico y ahora es más pequeño y ahora no tiene palidez central. Eh, entonces, regularmente lo vamos a asociar a anemia hemolítica inmunomediada, pero bueno, sí es importante decir que no es la única patología. Se puede ver también en mordedura de serpiente del coral, intoxicación por zinc, transfusión sanguínea y anemia microangiopática. Este tipo de anemias es la que se da cuando hay una destrucción mecánica de los eritrocitos dentro de vasos sanguíneos. De hecho, cuando hablamos de hemangiosarcoma, coagulación intravascular diseminada, no sé, vasculitis, todos estos tipos de anemias son también microangiopáticas. Otro tipo de poiquilocitos, quizá menos frecuentes, es por ejemplo el ovaloequinocito. También le llaman célula en oruga, en forma de cigarra. El ovaloequinocito es un equinocito, pero ovalado, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el equinocito? Que este no lo podemos ver por artefacto, este sí siempre va a ser patológico y regularmente este va a estar asociado a desequilibrios electrolíticos. El estomatocito es un poiquilocito que tiene forma de boca, tiene esta palidez central pero más bien alargada en vez de redonda y se da por una enfermedad que se llama estomatocitosis hereditaria, una enfermedad muy rara, muy rara, que por lo menos yo no he visto. Esta imagen en realidad corresponde a un primate no humano. Cristal de hemoglobina, que se ve un rectángulo con hemoglobina al interior y esta hemoglobina está intensamente teñida. Se cree que se puede presentar por daño oxidativo, pero no hay una clara correlación con cuerpos de Heinz, por ejemplo, o con excentrocitos, ¿no? El dacriocito, que son eritrocitos que se han descrito como con forma de lágrima o de gota, y esto se ha observado mucho mejor en medicina humana y particularmente en alteraciones relacionadas con mielofibrosis o mielodisplasia. Ahí podemos ver dacriocitos. Bueno, esos fueron los poiquilocitos. Ahora, con respecto al arreglo o la forma en cómo se disponen los eritrocitos en un frotis sanguíneo, este es uno de ellos. Si se fijan aquí, los eritrocitos no se encuentran separados de forma independiente, uniforme, homogénea, sino que están unidos unos con otros, pero formando columnas o pilas de moneda. Este tipo de arreglo se le denomina rouleau. Y el rouleau se va a presentar regularmente por hiperproteinemias. Entonces, enfermedades que me lleven a hiperproteinemias pueden también acompañarse de rouleau. Por ejemplo, mieloma de células plasmáticas, en donde es una neoplasia que se genera en médula ósea, en donde sintetiza eh, una neoplasia que se genera en médula ósea a partir de células plasmáticas que sintetizan una gran cantidad de anticuerpos. Entonces vemos hiperproteinemia. Por supuesto, en procesos inflamatorios o estímulos antigénicos crónicos, en donde hay hiperglobulinemia, pues puede haber también hiperproteinemia. Finalmente, lo que hacen estas proteínas es modificar la carga del eritrocito, o lo que le denominan también el potencial Z. La carga del eritrocito sirve para que se repelan los eritrocitos uno con otro. Entonces, cuando hay hiperproteinemia, se pierden o se modifican estas cargas y entonces se acomodan de este modo. Entonces, ese es el rulo.
inflamación crónica, mieloma de células plasmáticas. En gatos tienen de hecho un potencial Z menor. Bueno, esto sucede en gatos, en cerdos y en caballos. Entonces, podríamos considerar relativamente normal ver rulo. Bueno, esta es la aglutinación y aquí sí la aglutinación es patognomónica. Cuando vean aglutinación como en estas imágenes macroscópica en el tubo de la muestra o cuando ven aglutinación en la prueba de dilución con solución salina fisiológica, en donde lo único que tienen que hacer es poner, digamos, una gota de sangre con 3 gotas de solución salina fisiológica o una de sangre con 5 gotas de solución, y vemos que los eritrocitos en vez de distribuirse de forma uniforme se agrupan, se hacen grumos, entonces estamos hablando de aglutinación. Y les decía, la aglutinación es patognomónica de anemia hemolítica inmunomediada. Siempre que tengamos aglutinación, pensemos en anemia hemolítica inmunomediada. Bueno, ya para finalizar, casi este es un esquema, una especie de mapa mental en donde resume eh, lo que he venido platicando en esta sesión, pero en una forma diferente de clasificación. Y en este caso, las alteraciones se han clasificado como diferencias en el tamaño o alteraciones en el tamaño, alteraciones en la forma, estos serían los poiquilocitos, alteraciones en el arreglo, inclusiones que pueden suceder en el eritrocito y alteraciones en el color. Ya prácticamente hemos mencionado cada una de ellas, solo es un recordatorio aquí general. Entonces, alteraciones en el tamaño, los eritrocitos pueden ser grandes, pequeños o normales. Y si hay grandes y normales, o pequeños y normales, o grandes y pequeños, pues eso es anisocitosis, ¿no? Anisocitosis es nada más la diferencia del tamaño. Pero también pueden verse macrocitos por otras patologías, no nada más por respuesta medular. En gatos, por ejemplo, con leucemia viral felina, el virus de la leucemia puede producirme una deseritropoyesis y alteraciones en la secuencia de maduración de la línea eritrocítica a nivel de médula ósea que pueden ser tan graves que me lleven, ya saben ustedes, a una leucemia, a un proceso neoplásico. Y leucemia puede ser de la línea eritrocítica o de la línea granulocítica o linfocítica. Entonces ahí se ven eritrocitos más grandes y es simplemente por que el eritrocito se divide menos veces a nivel de médula ósea, entonces sale más grande. Eso, los macrocitos también se han descrito, aunque con muy poca frecuencia, en deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Los microcitos, que no presenté en las imágenes anteriores, pero los microcitos son eritrocitos morfológicamente normales, pero más pequeños. O sea, solamente son más pequeños. Y esto se da por deficiencia de hierro, principalmente, y también por puentes portosistémicos. Aunque hay algunas otras patologías asociadas, estas dos son las más importantes y las que me gustaría que en todo caso guardaran en la memoria. Deficiencia de hierro y puentes portosistémicos. Este hallazgo es normal en akitas, ¿eh? Los akitas tienen, y algunas otras razas japonesas tienen eritrocitos más pequeños que otras razas. Eh, bueno, entonces la presentación de microcitos se da, les decía, por deficiencia de hierro. ¿Por qué razón? El hierro es un pues mineral importante en la síntesis de hemoglobina. Y una vez que el eritrocito a nivel de médula ósea, cuando está madurando, culmina su hemoglobina, es lo que le indica que tiene que dejar de dividirse. Entonces, si el eritrocito no tiene hemoglobina, pues en ningún momento hay la señal de que tiene que dejar de dividirse, entonces el eritrocito sufre divisiones extras. Por lo tanto, al dividirse de más, se hace más pequeño. Eh, bueno, eso es en deficiencia de hierro y en puentes portosistémicos, pues el mecanismo es también al final por una alteración en el metabolismo del hierro. Bien, entonces estamos viendo también dacriocitos con respecto a alteraciones en la forma, es decir, poiquilocitos, los dacriocitos que ya vimos, equinocitos, estomatocitos, codocitos, acantocitos, esquistocitos,
queratocitos, excentrocitos, esferocitos y eliptocitos, que en realidad no es patológico. En humanos sí se conoce una eliptocitosis hereditaria. Y en medicina veterinaria los camélidos son los que pueden tener de manera normal eliptocitos. Entonces no los consideramos patológicos, a menos que sean ovaloequinocitos. Con respecto a las alteraciones en el arreglo, aglutinación y rulo, con respecto a las inclusiones, aquí se puede considerar al eritrocito nucleado, es decir, al metarubricito, se puede considerar el puntilleo basófilo, los reticulocitos, porque también tienen una especie de inclusiones en el citoplasma, nada más que recuerden que los reticulocitos no se ven con tinciones hematológicas tipo Romanovsky, con Wright o con Diffquick. Se ven en realidad con una tinción especial, que es una tinción supravital de verde azul de metileno o nuevo azul de metileno, perdón, o verde de crecilo brillante o azul de cresil brillante. Son tinciones especiales, no es una técnica realmente difícil. Estamos viendo también el cuerpo de Howell-Jolly y el cuerpo de Haynes. Y las alteraciones en el color, policromasia e hipocromía. Bueno, entonces hablamos de las alteraciones morfológicas más importantes en el eritrocito, relacionándolo con su forma, color, tamaño, arreglo e inclusiones. Y por supuesto, pues lo que más importa aquí es conocer también el significado clínico o las diferentes patologías que me pueden llevar a la presentación de esas alteraciones morfológicas. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente sesión.